José Damián García, juntero de Irabasí, en las Juntas Generales de Álava. ¿Qué tal, Egunon? Egunon, buenos días. Muy buenos días. Ya sabe que estamos analizando y ofreciendo esta mañana los datos de la nueva encuesta político-sociológica EITB Focus sobre la valoración de estos 100 días de gobierno de coalición PNV-PSE en el Ejecutivo Vasco y también sobre la intención de voto de celebrarse en estos momentos unas elecciones. En principio, muy buena respuesta por parte de la ciudadanía a la acción del Gobierno en estos primeros meses y también a esa decisión de un Gobierno de coalición entre diferentes PNV-PSE. Bueno, son unos datos que para ellos son buenos, pero que hay que cogerlos con pinzas porque a fin de cuentas no deja de ser una encuesta. Otra cuestión sería que estuviéramos hablando de unas elecciones y ya que tendríamos unos resultados tangibles encima de la mesa. En todo caso, sí que pueden indicar una tendencia y marcan por los que nos toca, pues que hay que coordinar bien los trabajos, que hay que estar en la calle, que hay que estar con la gente, pero también en las instituciones y que por tanto lo tenemos que entender como acicate a las organizaciones políticas que formamos el Carrequín Podemos en lo que nos toca. Seguramente en lo que es también... gobierno, pues realmente no creo que haya esa tendencia tan real en el PSOE. Sí puede ser cierto que el PSOE, cuando hace unos meses estaba pues supurando por la herida, llegó a las elecciones vascas en medio de un conflicto en el ámbito del Estado muy fuerte y que una vez que ahora en ese conflicto no está tan a la vista, aunque sigue latente, pues puede alzar al cabeza algo. Esas encuestas sobre intención de voto son solo encuestas, lógicamente, como apunta José Damián García, pero reforzaría al Partido Nacionalista Vasco y al Partido Socialista de celebrarse unas elecciones y, en cambio, el Carrequín Podemos, donde está esa coalición, donde está Irabasí, donde está Ezker Anitza y Equo, junto con Podemos, perdería representación. El propio Lander Martínez reconocía que a lo mejor estos movimientos que se han visto, estas divisiones que se han visto en Podemos en las últimas semanas, pasa factura. Pues es evidente que ninguna división suma. Nosotros siempre, y creo que en todas las entrevistas que he estado en Radio Vitoria he estado en clave de sumar, porque sumar multiplica y por tanto lo que hay que hacer es resolver esas diferencias, esas divisiones, y eso se hace desde el diálogo, desde la búsqueda del acuerdo y siempre buscando consenso, y cuando no hay consenso, democracia, respetando lo que acuerdan las mayorías. Y por tanto, pues por ahí nosotros vamos a trabajar. Nosotros en la parte que nos toca, Ezker Anitza, tenemos una cohesión interna muy fuerte y muy alta. En la parte que toca a nuestros socios de Irabasí, en Equo, también es así. Hay una buena relación tanto en ellos como entre las dos organizaciones. Y en Podemos han surgido una serie de problemas que conocemos, que es público, pero que confío y esperamos que se vayan a resolver próximamente. Bueno, aquí en Álava también avanza la legislatura. ¿Qué balance hace hasta ahora de la actividad de la Cámara, de esas juntas generales, donde usted es el único representante de Irabasí? Bueno, pues yo creo que hay una serie de búsqueda de consensos. Vemos que el gobierno del Partido Nacionalista Vasco y del Partido Socialista pues está en minoría y que los acuerdos se tienen que hacer como mínimo buscando tres grupos parlamentarios como mínimo que apoyen esos consensos. Nosotros estamos en la línea de apoyar consensos, pero que vayan en la línea de crear trabajo de calidad, de defender a los trabajadores. Nosotros en los últimos meses hemos visto cómo se está dando una precarización del empleo que está siendo fomentada desde diversas instituciones, tanto desde el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, con diversos conflictos laborales, en subrogaciones o demás, o en lo que toca en la propia Diputación Foral de Álava. Hemos visto tenemos un conflicto en Indesa, donde se reclama una mejora de las condiciones de trabajo que son muy precarias hacia sus trabajadores y trabajadoras, donde nos encontramos también con que los trabajadores que llevan el tema del retén forestal, los camiones, las motobombas que trabajan en nuestros montes de Álava, pero que además también hacen labores de desbroce y demás, se ha hecho un pliego de condiciones para renovar el contrato que no garantizaba la subrogación y se han quedado 3 personas en la calle, como denuncia el propio sindicato UGT. Entonces, creemos que esas cuestiones son vitales, que se tienen que defender desde la Diputación y nosotros vamos a ser punta de lanza para garantizar cuestiones relacionadas con el empleo y la calidad del empleo, pero aparte de eso, en el día a día de la gestión, porque da la sensación de que el gobierno de la Diputación Foral va circulando, funciona casi como una balsa de aceite, sobre todo si miramos a cómo están las cosas en el Ayuntamiento de Gasteiz. Cierto es que hay más estabilidad, que no hay tantos focos sobre el gobierno de la Diputación y que además, claro, no es lo mismo la gestión del día a día en un ayuntamiento donde
es la primera administración a la que llega el vecino que en una diputación foral. Nosotros ahora creemos que el frente que se tiene que abrir es el frente de la fiscalidad, algunos por fuerza, como va a ser el caso del impuesto de las plusvalías, y otros porque tocan revisiones en impuestos del IRPF, en impuesto de sociedades, en impuesto de patrimonio, y en esa es la clave en la que nosotros vamos a presionar también en los próximos meses. Después de escuchar a los diputados forales, también al gobierno vasco, ¿cree que habrá esa reforma fiscal, se llegará adelante finalmente antes de que termine la legislatura? Creemos que la tiene que haber. En todo caso, el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista pues tendrán que elegir si buscan de hacerla hacia la izquierda, hacia el Carrequín Podemos y EH Bildu a nivel de Euskadi, o hacia el Carrequín hacia Podemos, Irabasi, es decir, Izquierda Unida y ECUO, y hacia el propio EH Bildu en el caso de las Juntas Generales de Álava, o si se echan en brazos de la derecha del Partido Popular. Por tanto, nosotros esperamos que acuerden, que busquen acordar con la izquierda, y que tengamos una progresividad y una fiscalidad más justa en el territorio y en el conjunto de los territorios de Euskadi. La propuesta que hace Irabasi en relación a esa hipotética reforma fiscal, ¿hacia dónde se orienta? Pues hacia una mayor redistribución de la riqueza, y a que los impuestos los paguen, por simplificar un poco, porque es complicado de explicar en una entrevista de radio la normativa, que por cierto ya la presentamos el año pasado, negro sobre blanco, pero a que vayan a que contribuya más quien más tiene, a que determinados impuestos, pues, por ejemplo el IAE, hasta hace unos meses, y fruto de una gran presión que hemos realizado, solamente se pagaba por encima de los 2 millones de euros en Vizcaya en Vizcaya y en Álava, cuando en todos los demás territorios del Estado era a partir del 1 millón de euros. Aquí ya se ha cambiado, por fin, a partir del 1 millón, pero, por ejemplo, se están denunciando que ahora, al toque de silbato del SEA, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, por decir una administración, quiere meter una serie de bonificaciones para... Pues están recogidas en la norma foral que aprobó la Cámara de las Juntas Generales. Bien, el Ayuntamiento lo que haría sería aplicar o acogerse a esa norma foral para hacerla efectiva a la hora de girar ese impuesto de actividades económicas. Pero en la Cámara hay unas mayorías, y cierto es que, aparte, la norma foral lo que es una norma marco, y esa norma marco deja un margen a los ayuntamientos. Y por tanto, en ese margen de acción de los ayuntamientos, nuestra posición política es clara. Y la posición política es que no se puede ir a una serie de bonificaciones que hagan pues que realmente este impuesto se quede en nada. Entendemos, por tanto, y ya lo ha manifestado en este sentido el representante también de Irabasi en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, su postura va a ser que se aplique ese impuesto de actividades económicas entre el 1 millón y los 2 millones de facturación, tal como está, completamente desde el primer momento. No hacer esa progresividad a lo largo de los próximos 3 años. Bien, pues en todo caso ahí puede haber una serie de margen de negociación, que eso le corresponde al grupo municipal, y no conozco pero al dedillo ese margen de negociación con el que se va a trabajar. Pero en todo caso, ir a una serie de sanciones que hagan es que no se aplique, realmente nos estaríamos haciendo trampas en el solitario. Lo que tiene que hacer es que se paga, y puede haber alguna excepcionalidad que se vea, pero no como norma común. Respecto a otro impuesto también del que se habla mucho estos días, el impuesto de plusvalías, no se va a girar, dice el Ayuntamiento, en aquellos casos en que se haya producido una pérdida en una venta de una vivienda, por ejemplo. ¿Se resuelve así la situación? ¿Se dan por satisfechos en Irabasi? Bien, nosotros entendemos que es que si no ha habido cuando estamos defendiendo una fiscalidad justa, precisamente si es un impuesto que se paga sobre la plusvalía y ha habido una minusvalía en la venta, se ha vendido por debajo de lo que se compró, pues no ha lugar. No hace falta que venga el Tribunal Constitucional a decírnoslo, es una cuestión que es de sentido común. Por tanto, por lógica, pues lo lógico es que no se gire, que no se gire un impuesto que ya está dicho por el máximo tribunal del Estado, que es anticonstitucional y que por tanto no se debe de pagar, por tanto no se debe girar. Tendrán que también plantearlo y modificar la norma en las Juntas Generales. Y está trabajando Diputación Foral en un borrador. Cuando lo tengamos ya encima de la mesa lo analizaremos, veremos si vale tal cual. ¿Urge, dada la situación en la que se encuentran muchos ciudadanos en estos momentos que están reclamando ya en el Ayuntamiento? Entendemos que urge, y que además debería de haber hecho antes. Y que en todo caso esto también nos refuerza, puesto que por ahí se va a cobrar menos,
pues es que por otro lado no se pueden hacer unas exenciones fiscales a la carta del SEA, de la patronal alavesa, porque entonces nos encontraremos con que las administraciones no tienen dinero para dar los servicios públicos que ofrecen, los servicios sociales, los servicios de educación, los servicios de sanidad, y entonces estaremos ante un problema serio. Respecto a la devolución de las cláusulas suelo, comparte las medidas del Gobierno foral para que queden exentas del pago del impuesto de la renta, del IRPF. Nosotros lo compartimos y además lo propusimos. Por tanto, en ese sentido estamos de acuerdo. Es un dinero que no tenían que haber cobrado las entidades bancarias, que eran unas cláusulas abusivas y que por tanto se tiene que devolver. Otra cuestión, y lo va a recoger así la normativa foral, es si alguien se ha bonificado dinero en Hacienda por ese pago que ha hecho, pues esa parte que le corresponderá ahora no deducírsela, ¿vale? Le corresponderá devolverla, pero en todo caso el grueso se tiene que devolver y además es una renta que en sí misma no tiene que tributar porque ya ha tributado una persona. Una persona que tenía antes una hipoteca y un salario de 1.000 euros estaba pagando su IRPF por 1.000 euros y su hipoteca. Si de esa hipoteca ahora se le devuelve algo, es lógico que no se le cobre impuesto por la hipoteca en sí misma, pero sí que se tenga en cuenta las posibles bonificaciones fiscales que ha tenido por eso. Creo que... Los ingresos que corren en paralelo a los gastos, si no hay ingresos difíciles aplicar los gastos. Hay que revisar el dinero que están recibiendo ahora mismo los ayuntamientos del territorio. ¿Reciben poco? ¿Reciben suficiente? Sí, de hecho se tiene que repartir de otra manera. Se tiene que repartir de otra manera y más y mejor. Y de hecho, estamos trabajando en una ponencia en las Juntas Generales de Álava, en la que estamos todas las administraciones del territorio, y por tanto las administraciones locales también, para hacer una revisión del FOFEL y del dinero que llega a nuestros municipios y a las juntas administrativas. Por tanto, bueno, pues vamos a ver qué trabaja. Nosotros planteamos que haya un incremento, que se clarifique lo que tiene que hacer cada administración. Tengamos en cuenta que hay que desarrollar también el mapa de servicios sociales de Euskadi y que clarificado eso y lo que tiene que desarrollar cada administración tengan el dinero necesario para funcionar. No puede ser que tengas dinero por debajo de los servicios que tienes o que haya servicios duplicados en unos casos y en otros que no lleguen y unos por otros la casa sin barrer. Yo creo que esa es la propuesta, resumiéndola un tanto, que planteamos. Los ayuntamientos reclaman también que se les garantice por lo menos una cuantía fija, que no estén siempre dispuestos a que el FOFEL, que al final depende del presupuesto foral, se incremente o se reduzca en función de la recaudación. Eso es, tiene que haber una cuantía fija, luego podrá haber otra serie de variables, pero hay que garantizar unos ingresos fijos para blindar las administraciones locales, porque a fin de cuentas cuando un ciudadano o una ciudadana tiene un problema, a la primera administración donde va es al ayuntamiento, normalmente, y por tanto el ayuntamiento tiene que tener siempre capacidad de respuesta. ¿Cómo se siente José Damián García, único juntero de Irabasí, en esa soledad, digamos, en la Cámara alavesa? Bueno, pues se buscan apoyos. La soledad, al final, en la calle no está solo. Estamos permanentemente en las movilizaciones sociales, en los conflictos laborales que hay en Vitoria o en las reivindicaciones que se hacen. En esta semana, pues en el Día Internacional de la Mujer, en movilizaciones contra el pozo de gas de Armentia, y por tanto eso pues te da un espaldarazo fuerte. Y en juntas generales, bueno, pues también al final buscas de tener una relación cordial con el resto de compañeros y además con algunas formaciones políticas hay más afinidad y por tanto no me siento para nada solo. No se siente solo y en algunas ocasiones, como ocurrió en el pleno del pasado día 8 de marzo, se puede sentir discriminado por el tratamiento que recibió por parte de la mesa a la hora de votar una de sus iniciativas en concreto relacionada con Garoña. Agraviado. La verdad es que lo vi en el momento kafkiano, tan kafkiano que pensé que estaba de broma, porque la situación es que al final del punto cuarto, que era una moción de Podemos sobre medidas contra el paro juvenil y demás, intervengo en la primera intervención y por tanto tengo tiempo de exponer suficientemente el discurso y las propuestas de Irabasí, y en la segunda intervención coincidía con un paro mundial que a nivel internacional que se convocaba en solidaridad con el Día de la Mujer y con la situación de precariedad o de represión que sufrís las mujeres. Se paró convocado entre las 12 y las 12:30. Eso es, que sufrís las mujeres pues en todo el mundo, realmente en todo el mundo. Digo que en solidaridad con este paro no voy a intervenir en ese turno, pero que no obstante si me toca defender la moción del punto siguiente, que era el punto quinto, salgo a defenderla.
¿Cuál es mi sorpresa? Que discurre el resto de intervinientes en el punto y a las 12:27 por parte del presidente de la mesa me dice que como estoy de huelga, con muy malas maneras, por cierto, que el punto decae y que no se permite intervenir. Y además, incluso la vicepresidenta segunda de la Cámara, la señora Marta Laña, del Partido Popular, dice que a tomar por culo desde el escaño de la mesa. ¿Con esa misma expresión? Con esa misma expresión hay un vídeo y además lo vamos a difundir. Y me parece una falta de respeto muy grave que se diga eso, que se hagan esos aspavientos y que se insulte desde la mesa de la Cámara. Yo creo que eso no corresponde, no cabe que se digan esas barbaridades. Creo que les molesta que la clase trabajadora subamos la voz del pueblo alavesa al estrado y, oiga, si les molesta que los obreros y las obreras subamos a dar la voz del pueblo alavés en el estrado, pues que se lo hagan mirar. Ya lo siento, pero la vamos a seguir llevando. Y hubo marcha atrás. Se hace un receso y se hace marcha atrás porque ven el vídeo y ven que había dicho esto. Pero aunque hubiera dicho que estaba en huelga, aunque hubiera dicho eso, hubiera sido tan simple y llano como decir: oiga, señor García Moreno, usted ha dicho antes que está en la huelga, ¿usted va a defender la moción o va a decaer? Hubiera sido tan simple como eso. Creo que estamos ante un atropello que es alguno más y que además ya viene de largo. Viene de cuando se me expulsa en un pleno en el que habíamos planteado de sacar la bandera, de que se pudiera votar sobre sacar la bandera republicana en el exterior de las juntas y de la Diputación Foral, y ni siquiera se permite que se vote en el 14 de abril. Viene con que se corta, y esto no me pasa a mí, porque yo evito este tipo de situaciones, no son situaciones que me agrade. Viene con cortar de malas maneras cuando finalizan los procuradores o procuradoras, les ha finalizado el tiempo, se les corta de muy malas maneras el tiempo. Yo creo que se puede cortar de buenas o se puede avisar antes. Viene con que comportamientos que a determinados procuradores se le censuran, a otros se les consienten otros más altos. Viene con que a nuestro grupo juntero presentamos interpelaciones que dan un margen mayor de control al gobierno y posibilitan meter una conmoción a consecuencia de interpelación, y luego se nos recalifican como preguntas. Ha sucedido con varias. Y vaya con Dios. ¿Por qué cree que ocurren esas cosas, estos casos? Pues que imagino nos cuenta? Que porque igual tenemos un juntero en vez de 12, como tiene el Grupo Popular. O imagino que ahí habrá gente que ya ha adquirido derechos adquiridos por antigüedad, pero en todo caso veo una falta de una desigualdad de trato o una falta de respeto. A mí me da igual que se me falta el respeto, pero a mí no me están faltando el respeto. A mí me están faltando al respeto a los cerca de 6.000 votantes de Irabasí que votaron a Irabasí en las elecciones forales del 2015. Y cuando se impide votar la moción, precisamente por el cierre de Garoña, que estamos trabajando mucha gente en muchos ámbitos por ese cierre, cuando se impedía de votar esa moción, que solamente se quedó el Partido Popular votando en contra, solo contra el cierre de Garoña, se estaba impidiendo al 80% de los alaveses y las alavesas que votamos, que estábamos representados en los 36 junteros que finalmente votamos la moción, poder hacer el debate. Y eso me parece grave. Y por tanto, pues hoy vamos a presentar un escrito pidiendo amparo a la mesa, y por tanto yo quedo abierto a que el señor presidente de la Junta Generales de Álava, don Pedro Elósegui, me llame y nos sentemos a hablar cara a cara y hablemos de soluciones. Yo no tengo ningún interés en estar en una situación de conflicto, ni mucho menos, al revés. Quiero que haya una situación de cordialidad, de educación, y que podamos exponer nuestras ideas de una forma clara y de una forma sosegada, pero contundente, vaya. Y entonces ahí, pues lo que tiene que hacer es buscar el respeto, pero no buscar el temor de la Cámara, porque si no, al final no va a haber ni respeto ni temor. ¿Cómo se organiza para repartir los tiempos, la representación, la presencia en la Cámara dentro del grupo mixto? ¿Tiene que compartir con el anterior juntero en Ciudadanos, ahora en el grupo mixto? Bien, pues lo que se hace es repartir todo a partes iguales, las asignaciones que hay, salarios. Yo en mi caso me dedico en exclusiva a Irabasí, pues él compagina y demás con trabajo porque es compatible, y en lo que es el tema de tiempos, pues igual. Si ¿coinciden en algo a la hora de presentar algún tema, trabajar en algo? A veces podemos coincidir porque realmente funcionamos como dos grupos separados. Aunque ideológicamente estén muy distanciados. Pero algunas veces puedes coincidir y a veces hay acuerdos por unanimidad de la Cámara.
No, me refiero con su compañero en el grupo mixto. Sí, pero presentar cuestiones en conjunto, nunca. Nunca. Solamente las que se refieren al reglamento de la Cámara y demás, pero nunca. Y además creemos, o yo por lo menos lo veo así, que quien ha sido expulsado de su organización política no debería estar en el grupo mixto, sino de que debería haber un grupo de no adscritos, como hay en los ayuntamientos o como se ha creado ahora en las Juntas Generales de Vizcaya, para dar forma legal a quien está en esa situación. ¿En qué situación puede quedar el grupo o la Cámara una vez que se resuelva ese expediente abierto contra los junteros de Podemos críticos y que seguramente, según parece todo indicar, podrían ser expulsados de la formación y por tanto del grupo? Pues hombre, yo esperaría que acabe con un acuerdo político, que se entiendan, y bueno, pues que lleguen a soluciones no traumáticas. Y si hay alguna expulsión, pues imagino que plantearán algo a la mesa. Puede ser desde que se cree un grupo hasta que se integren en el grupo mixto. Si se vienen al grupo mixto, pues allí los esperaremos o las esperaremos con los brazos abiertos. Ahí tendrán más sintonía, quizá, con sus nuevos compañeros en ese grupo. Bueno, yo no quiero aventurarme ahí. Yo ya digo que lo que quiero y deseo es que haya un acuerdo, que se busquen soluciones. Mira, y ojalá se pudiera hablar de un grupo de 9 que tratara de tú a tú al PNV o al Partido Popular y que buscara el apoyo de Bildu para crear una mayoría alternativa de gobierno en Álava. Eso parece un poco lejano a estos momentos, ¿no? Es lejano, pero a mí, por lo que me toca, voy a trabajar por ello. De aquí casi va a salir hacia la Plaza de la Virgen Blanca, lo venimos contando. Hoy se va a celebrar una concentración ininterrumpida desde las 9 de la mañana. Comienza en estos momentos hasta la 1 del mediodía, organizada por el Gobierno vasco en reconocimiento y memoria por las víctimas del terrorismo. Va a estar representado ahí Irabasí también dentro de esos pequeños turnos, esos relevos que van a hacer las formaciones políticas, sociales, culturales, institucionales. Así es, yo voy a estar en el turno de Juntas Generales y nuestro compañero, el concejal de Vitoria, Óscar Fernández, va a estar en el turno del Ayuntamiento. Por tanto, creemos que hay que solidarizarse con las víctimas del terrorismo y que además tiene que haber pues memoria es futuro. No podemos olvidar lo que ha pasado. Todo conflicto tiene que haber verdad, justicia, memoria y reparación. Y por tanto en esa clave estamos y ahí estaremos. Una iniciativa novedosa, porque va a ser una concentración larguísima, no va a ser la habitual. Considera que es una buena idea ir también proponiendo cosas diferentes, porque cuando hablamos de estas cuestiones parece que siempre repetimos las mismas situaciones año tras año. Yo creo que es una buena idea, que hay que proponer cuestiones diferentes, pero el único pero a priori que le veo al acto de hoy, que quizás sea demasiado institucional. Yo creo que hay que ir más hacia los actos de la gente y que hacia los actos institucionales. Lo vimos el 8 de marzo, donde hubo una concentración en Juntas Generales por la mañana a las 12. Por cierto, no se nos permitió a Irabasí, Podemos y Bildu debater una moción por el Día de la Mujer por parte de la mesa de la Cámara, que esta es otra. Y sin embargo, a la tarde vimos una manifestación masiva por las calles de Vitoria-Gasteiz, en la que estuvimos, y estuve encantado de estar ahí. Yo creo que, sin perjuicio del trabajo institucional, hay que buscar la implicación del pueblo, la implicación de la calle, para que las cosas tengan resultados y tengan más resonancia. Ese llamamiento está hecho también a toda la ciudadanía para que en cualquier momento se sume y esté presente unos minutos, como estarán los representantes públicos en esa concentración en la Plaza de la Virgen Blanca. José Damián García, juntero de Irabasí, eskerrik asko. Eskerrik asko. Y esker.